RACIT es la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Es una organización de la sociedad civil que se constituyó en 1993 después de la reunión que se hizo en Mar del Plata con motivo de las preparatorias para la Conferencia Mundial de la Mujer. Allí se encontraron varias científicas que provenían y profesionales de otras áreas que venían de distintas disciplinas y de trabajar en varios lugares del país, y a partir de armar un taller donde se discutieron la situación de las mujeres en cada una de estas disciplinas, decidieron constituirse en una red para seguir trabajando en el futuro. Uno de los objetivos del proyecto es que ustedes estarán viendo buena parte de las historias de vida de algunas de nuestras innumerables científicas y tecnólogas. Tiene como objetivo poder visibilizar estas historias de vida. Este proyecto es el puntapié inicial para una serie de investigaciones y de indagaciones sobre las condiciones de trabajo y de vida de varones y mujeres dentro del sistema científico-tecnológico y dentro de la estructura productiva de nuestro país, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Diana Mafía, soy doctora en filosofía, soy feminista, hago filosofía feminista y en particular desde los comienzos de mi carrera, ya desde estudiante, lo que más me interesó es la teoría del conocimiento. Por eso cuando comencé a unir mis investigaciones feministas con lo que tenía como tema de investigación en la universidad, me interesó mucho la epistemología feminista, la teoría feminista sobre la ciencia y sobre la construcción del conocimiento. El comienzo de mi carrera en filosofía siempre me gustó, desde la adolescencia me interesaban los temas filosóficos, la reflexión filosófica, que es una manera de mirar el mundo, de interrogarlo, no es que sea un conjunto de autores canónicos, aunque parezca que es así, aunque muchas veces en la universidad se lo enseñe de esa manera, ¿no? Lo interesante es mantener viva esa llama de curiosidad, de cuestionamiento, de no conformarse con las respuestas e intentar ir un poquito más allá, de pensar contraargumentos para no caer en el dogmatismo. La filosofía es generalmente crítica y eso es lo que más me interesa esa manera de pensar y de ver el mundo. Básicamente yo empecé cuando era muy chiquita y me encantaban los videojuegos, ese fue mi primer acercamiento a la tecnología, y después de más grande, cuando me regalaron mi primer computadora, porque mi familia, mi entorno familiar y amistades no eran todo lo antitecnológico, y bueno, yo siempre quise una computadora y me la regalaron más grande y aprendí sola. Yo soy una persona muy autodidacta y comencé, por ejemplo, no sé, se me rompía la compu o no sabía hacer algo y buscaba la forma, desde instalación del sistema operativo, cambiar todo lo que es la parte de hardware y demás. Y básicamente ese es mis primeros pasos con la tecnología. En esa época yo estaba profundamente conmovida y me encantaba Jacques Cousteau con su aventura del hombre y del mundo submarino y todo eso. No había internet ni había cable. Entonces era todo difícil acceder a esas personajes, y le escribí una carta de puño y letra a Jacques Cousteau y la mandé a una dirección donde parecía que Jacques Cousteau la iba a recibir, y me hizo socia de la Sociedad Cousteau y me mandó un sticker que yo tenía así puesto en la ventana de mi cuarto como si fuera, no sé, el título de doctora en ciencias biológicas. Entonces hay una cosa así muy de seguir jugando ese juego de la niñez con un poco más de años y un poco más de encauzarlo en una carrera científica. Bueno, no tuve dudas en estudiar biología, me encantó la carrera, me encantó los laboratorios, me gustaba todo. Elegí la carrera porque siempre me gustó ayudar, mi papá era médico también, eso me dio la oportunidad de conocer de qué se trataba, así que bueno, empecé la carrera. Yo me recibí el secundario en el 84 con un bachiller con orientación docente, que también siempre me gustó mucho enseñar, por eso también dentro de la medicina tenés la posibilidad de hacer docencia. Llevé adelante la carrera, me recibí a los 23 años
Y bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Respecto de mis orígenes vocacionales, yo desde muy chica me interesaba mucho la biología. Me interesaba en el aspecto animal y en el aspecto humano. Digamos, me interesaba la medicina y me interesaba dar vueltas entre, decía, cuando sea grande voy a ser enfermera, voy a ser médica, voy a ser veterinaria, siempre andaba por ahí. A los 11 años me compré mi primer microscopio con mis ahorros y a partir de ese momento ya fue como un camino, ¿no? Bueno, a los 15 años a mí me pasó algo que fue medio terrible para mi vida, que en sexto grado, terminé sexto grado y me mudé de barrio y me cambié de escuela, en séptimo grado hice en otra escuela. Entonces yo le dije a mi mamá que bueno, que sí, yo me cambiaba de escuela, pero ella me tenía que comprar una computadora, que en esa época era como pedir un auto. Y mi mamá me dijo que sí. Y yo, la verdad es que no sabía bien qué era lo que era tener una computadora. Mis primas tenían una computadora y hacíamos cartelitos y jugábamos unos videojuegos muy básicos, pero para mí, y sobre todo por la situación económica que teníamos en ese momento, tener una computadora era wow. Bueno, en mi familia nadie se dedicó a la ciencia. Yo terminé perito mercantil en el secundario y quería seguir economía política y estaba prácticamente decidida a seguir economía política y me hice un test de orientación vocacional donde el psicólogo me dijo que quería charlar conmigo y me citó varias veces y a partir de esa charla con esta persona que trabajaba con chicos que querían definir las vocaciones, sus vocaciones, me empezó a preguntar sobre mi infancia y qué me gustaba y qué cosas me interesaban más y así surgió que en realidad yo cuando era muy chiquita siempre me gustó la naturaleza, siempre fui muy curiosa, siempre estuve muy interesada por los animalitos, por los bichitos, por las plantas. Y cuando era chica tenía un microscopio, cuando tenía 10 años tenía un microscopio que lo llevaba de un lado para el otro. Cada vez que tenía reunión en la casa de mis compañeritos de la primaria, iba con el microscopio de un lado para el otro. Entonces todo eso surgió en estas conversaciones y decidí estudiar bioquímica, un poco por eso. Creo que en mis raíces estaba la investigación, la curiosidad. Y realmente fue fantástico haber elegido una carrera como bioquímica porque después pude dedicarme a hacer investigación que en realidad me fascina. Bueno, yo soy Juana Gervasoni, doctora en física. En mi tercer año de la secundaria tuve una profesora de geografía. Nos llevaba de excursión, íbamos al río, buscábamos piedras, después las traíamos al colegio, las hacíamos, las analizábamos, investigábamos sobre eso, muy rudimentario si querés, pero a mí sí me abrió la cabeza. O sea, eso, más el mundo de los números, que me pareció siempre fascinante. Bueno, ahí estuvo claro lo que yo quería decir. En mi casa, tanto mi mamá como mi papá eran científicos y yo fui al Nacional Buenos Aires, soy de la primera promoción de mujeres. El colegio me brindó mucho. El colegio hoy para mí también es fuente de conocimientos, la pasé muy bien. También teníamos una educación muy rígida, severa, pero al mismo tiempo integral. Y yo ya me iba perfilando para el lado de la ciencia, porque era lo que me gustaba. Bueno, yo soy una familia de clase media, mi papá era docente de escuelas técnicas, fue regente del Cuervo y luego trabajó en el CONET y más tarde fue experto de UNESCO en metodología de la educación. Mi mamá era ama de casa, somos 2 hermanos y yo estudié siempre acá en escuelas públicas, estudié en el Normal 4 y cuando estaba terminando la primaria ya me empezó a gustar el tema de la ciencia por experimentos que hacían
las practicantes, porque era un colegio normal donde las estudiantes del magisterio practicaban sus clases con la escuela primaria. De hecho éramos el departamento de aplicación, entonces las chicas estas de quinto año se esforzaban mucho para dar sus clases, y cuando eran clases de ciencias naturales, como se llamaba en ese momento, traían distintos tipos de experimentos que a mí me empezaron a gustar. Eso estaba de entrada ya en el imaginario, digamos, de niñez y de adolescencia, cuando medio se iba conformando la decisión de seguir la carrera. Supongo que sobre todo, no influido por personajes puntuales, pero sí por un marco general de lecturas. Por supuesto, mucha gente trató de desalentarme, pero no solo familiarmente. Una de mis profesoras del secundario, que era una profesora de química orgánica, ya estábamos en quinto y bueno, estaba preguntando qué íbamos a hacer. Yo llevo una escuela de comercio que dependía de la Universidad de Rosario, el análogo de Pellegrini. La mayoría de la gente iba a estudiar carreras de economía, administración, etc. Y me dijo, la profesora de química orgánica, de eso no podés vivir. No, eso, pensalo de nuevo, no hagas eso, no vas a poder vivir. Peor, te vas a tener que dedicar a dar clases como yo. Una la derrota vital. Soy la primera universitaria de mi familia y seguramente cuando seguí medicina era un deseo más de mi papá que mío, por eso me anoté al mismo tiempo que me anoté medicina en sociología, y creo que seguí medicina porque si seguía medicina podía estudiar en La Plata y vivir sola y hacer un poco la revolución, y entonces creo que como nos pasa a todos, dentro de lo que fui haciendo me la fui rebuscando como para hacer las cosas que más me gustaban. A mí siempre me impresionaba, me acuerdo, ver sangre. Luego fui tomando un camino y entonces empecé a descubrir lo que era el fascinante mundo, que me sigue pareciendo, de lo que es la mente, de por qué pensamos, por qué dejamos de pensar, por qué hablamos, por qué nos comportamos de determinada manera. Y entonces me ligué a la gente que hacía neuropsicología, que tiene que ver con esto que acabo de decir, y luego hice la residencia en neurología, y después, por situaciones políticas en nuestro país, vino la dictadura, etc., me fui a vivir a Francia. Y ahí me especialicé y fue una fiesta, porque viví en París, seguí trabajando en neuropsicología, pero empecé a trabajar en epilepsia, que es lo que me especialicé. Y luego con la democracia vuelvo al país y empiezo a trabajar en conjunto, en una situación bastante rara en nuestro país, que es como médica, neuróloga, experta en epilepsia. Empiezo a trabajar en el Hospital Ramos Mejía y creo el Centro de Epilepsia. Y junto con eso entro al CONICET. Y cuando efectivamente entré a la Facultad de Derecho, después que me torné maestra normal, y bueno, hice lo que era un ciclo preintroductorio que llevaba exámenes que eran el ingreso a Derecho. Ya cuando me topé con las primeras materias de Derecho me desencantaron profundamente, porque en realidad lo que yo estaba buscando no era la norma, sino era la gente detrás de la norma. Y en esos momentos había buenas noticias de una carrera que se había inaugurado hacía poco, que era sociología. Pero debo decir que estuve en un momento un poco perdida en la selección, porque me encantaba filosofía, me encantaba historia y me estaba fascinando mucho esto de la sociología. Y ahí fue como, digamos, enveredé para hacer lo que eran, primero había un ciclo de introducción previo a que había que sortear, obviamente había que dar exámenes para esto que era una especie de CBC, no era lo mismo, era el examen, no era un examen de ingreso, había que hacer unos cursos y me encantó. De modo que, por ejemplo, hay cuestiones de filosofía que yo me las aprendí tanto en el curso como en las introductorias de filosofía, ¿no? De modo que, bueno, me torné una socióloga. Yo soy de Buenos Aires, hice mi primaria, mi secundaria y 2 años de ingeniería en Buenos Aires, y rendí el examen de ingreso para entrar a Balseiro y me vine a vivir a Bariloche y estudié en Balseiro. Yo hice la secundaria en la dictadura. Nosotros teníamos profesoras que constantemente nos desafiaban a pensar. Constantemente, chicas, piensen, no se queden con lo que yo les digo, ni siquiera me crean necesariamente a mí, analicen lo que yo les digo, evalúenlo críticamente y saquen conclusiones. Y para mí eso fue determinante.